Buenas tardes y bienvenidos a este noticiero titulado Derechos de las Mujeres y de la Comunidad LGBTIQ+. Mi nombre es María Fernanda Gómez González, estudiante de la Facultad de Derecho y Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta edición presentaré 5 noticias periodísticas recientes relacionadas con violencia a los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. Además, explicaré cuáles son los derechos que fueron vulnerados y finalizaré con una reflexión sobre la importancia de promover la igualdad, la inclusión y el respeto a la dignidad humana. Nuestra primera noticia corresponde a un caso de violencia familiar ocurrido en México. Recientemente, un exdictador de Pemex fue vinculado a proceso por presuntamente agredir físicamente a su esposa. Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad y mostraron una agresión ocurrida frente a uno de sus hijos. Aunque la víctima otorgó posteriormente el perdón, el proceso penal continuó debido a que la violencia familiar constituye a un delito que puede perseguirse de oficio cuando existe interés público en proteger a la víctima. En este caso fueron vulnerados diversos derechos fundamentales: el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, el derecho a la integridad física y psicológica, el derecho a la dignidad humana, el derecho al acceso a la justicia, el derecho de las niñas y los niños a crecer en un ambiente libre de violencia. Este caso demuestra que la violencia contra las mujeres continúa siendo uno de los principales problemas sociales del país. Continuamos con nuestra siguiente noticia. Diversas organizaciones civiles alertaron sobre el incremento de la violencia contra las mujeres durante la realización del Mundial de Fútbol 2026. Especialmente señalaron que durante este tipo de eventos deportivos suelen aumentar los casos de la violencia familiar, acoso sexual, explotación y agresiones hacia mujeres, niñas y adolescentes. Por eso hicieron un llamado a fortalecer las acciones preventivas, mejorar la atención a víctimas y reforzar la seguridad. Los derechos vulnerados son derecho a una vida libre de violencia, derecho a la seguridad, derecho a la integridad física y emocional, derecho a la libertad sexual, derecho de niñas y adolescentes a recibir protección. Estas situaciones nos recuerdan que la prevención también forma parte de la protección de los derechos humanos. Pasamos ahora a nuestra tercera noticia. En el ámbito político continúa creciendo la violencia contra las mujeres que participan en cargos públicos o procesos electorales. De acuerdo con diversos medios nacionales, muchas mujeres candidatas y servidoras públicas reciben amenazas, insultos, campañas de desprestigio y ataques mediante redes sociales únicamente por ejercer su derecho a participar en la vida política. Esta problemática también constituye violencia digital, violencia política por razón de género. Los derechos afectados son derecho a la igualdad, derecho a participar en la vida política, derecho a la libertad de expresión, derecho a una vida libre de violencia, derecho a la protección de datos personales y privacidad cuando la información es utilizada para intimidar. La violencia política limita la participación democrática y afecta la representación igualitaria entre hombres y mujeres. Continuamos con una noticia relacionada con la comunidad LGBTIQ+. Esta es la noticia número 4. Colectivos de personas trans realizaron diversas manifestaciones para exigir mayores acciones contra la discriminación y los crímenes de odio. Las manifestaciones denunciaron que muchas personas continúan enfrentando violencia, exclusión laboral, dificultades para acceder a servidores públicos y falta de reconocimiento pleno de su igualdad de género. De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, todas las personas tienen derecho a que se respete su identidad de género, su nombre social y a no sufrir discriminación por su orientación sexual o identidad de género. En esta noticia fueron vulnerados estos derechos: el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el derecho a la identidad, el derecho a la seguridad, el derecho a acceso a la justicia, el derecho a vivir libres de violencia. La inclusión y el respeto hacia todas las personas son indispensables para construir una sociedad democrática. Finalmente, presentaremos nuestra última noticia, que es la número 5.
Aunque en México el matrimonio igualitario ya es reconocido legalmente, diversas parejas del mismo sexo siguen enfrentando obstáculos y actos de discriminación cuando buscan formar una familia mediante la adopción. Organizaciones civiles han señalado que aún existen prejuicios que provocan retrasos o negativas injustificadas en algunos procedimientos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos señala que las parejas del mismo sexo tienen derechos al matrimonio, al concubinato y a formar una familia sin discriminación. Los derechos afectados son derecho a formar una familia, derecho a la igualdad, derecho a la no discriminación, derecho a la vida privada y familiar, derechos de niñas y niños a crecer en un entorno familiar adecuado. Garantizar estos derechos fortalece el principio de igualdad y de respeto establecida en nuestra Constitución. Ahora viene mi reflexión final. Después de analizar estas noticias, podemos concluir que, aunque México ha avanzado en el reconocimiento jurídico de los derechos humanos, también existen situaciones que afectan diariamente a las mujeres y a las personas de la comunidad LGBTIQ+. La violencia familiar, la violencia política, la violencia digital, la discriminación y los crímenes motivados por prejuicios continúan representando importantes desafíos para nuestra sociedad. Como futuros profesionistas del derecho, tenemos la responsabilidad de promover la igualdad, defender la dignidad humana y actuar como siempre con respeto hacia los derechos fundamentales de todas las personas. También es importante denunciar cualquier acto de violencia o discriminación y fomentar una cultura basada en el respeto, la inclusión y la legalidad. Es todo, muchas gracias por su atención y buenas noches.